Buenos días, amados hermanos en Cristo, los que estamos tanto en el Zoom como en el WhatsApp. Buenos días también, o buenas tardes, o buenas noches a la ciudadanía en general que en algún momento nos puedan ver a través de las redes, puesto que esto se graba por el YouTube, ¿verdad? Eh, esta enseñanza, este mensaje de esta mañana, quiero designarle al Señor a través de los corazones de los hombres. Y el título de este mensaje, la enseñanza, es justamente las decisiones del corazón. Muy bien. Cuando decimos las decisiones del corazón, nosotros que estamos en Cristo, es una plataforma, es un grupo que es cristiano. Entonces tenemos dos enfoques. Uno del hombre sin Cristo, de cualquier ciudadano que pueda estar en la calle, que no ha venido al camino del Señor aún, que quisieran que todos vengan al camino, evidentemente, y también de los que ya estamos en Cristo. Y en esa dualidad de cosas del que está sin Cristo y del que está con Cristo, vamos a compartir cómo es ese corazón en todo caso. Muy bien, los que ya estamos en el camino, entendemos esto bien o ya lo tenemos claro en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra experiencia, vamos a decir, de vida. ¿Qué cosa es el estar caminando en este mundo sin el conocimiento de las escrituras, donde nos habla de ese Cristo de la vida que cambia exactamente los corazones de los? Por eso es de que al conocer, al haber tenido esa experiencia, son dos cosas bastante marcadas, diferentes, a las que uno puede caminar en la vida de esta tierra. Vamos a ver primeramente el porqué. El Salmo 51 nos dice de esta manera en su verso 7. Voy a leer el 6 y el 7. Dice de esta manera: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Le está diciendo esto exactamente David a Dios, porque David ya era un hombre que siempre desde pequeño, desde su juventud, había caminado con el Señor, ahí en esos campos donde pastaba ovejas. Y eso le está diciendo este verso a él. Y también reconoce que necesita de Dios de esta manera. Miren lo que dice el 7: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco. Aleluya. Con estos versos, amados hermanos, vamos a justamente empezar todo un recorrido de palabras, de enseñanzas, de versos que tenemos en las escrituras. El hombre de la calle, el hombre natural, común y corriente como cualquiera de nosotros también, necesita de caminar en ese Dios vivo del cual nos hablan las escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras, amados hermanos, y cualquier hombre o mujer que esté también en cualquier lugar de la tierra que necesite de Cristo, necesita ser limpiado. Las escrituras hablan de la limpieza de la vida de uno, de la mente de uno, a través del corazón. Como en esto tenemos que ver esta enseñanza entre lo natural y lo espiritual, es decir, entre el hombre que no ha leído o ha leído poco en las escrituras, queremos saber de que el corazón que habla las escrituras no es no es solamente este corazón que conocemos humanamente,
que bombea la sangre por todo el organismo de nuestro ser, en lo corporal, sino se refiere también al corazón, de toda la estructura de la vida de un hombre, de toda la característica en la que está hecho. Y eso es espíritu, alma y cuerpo. Entonces ese corazón humano es el que al cuerpo le bombea para darle vida, porque la vida está en la sangre del hombre. Pero cuando hablamos desde el punto de la óptica también de la palabra de Dios, ahí podemos ver nosotros de que habla de la integridad de todo ese ser en espíritu, en alma y en cuerpo. Y en eso ya está la mente del hombre, están nuestras emociones, está nuestro intelecto, está nuestro yo. Y en esa dualidad de cosas vamos a ver qué nos habla Dios. Ya hemos visto cómo le expresa David cuando le está hablando a Dios que le dice. Es que nosotros, los humanos, cuando venimos a esta tierra, venimos hasta cierto punto contaminados. Venimos con una pandemia, un virus que nos hizo mal, que se llama pecado. Y de eso habla tanto los salmistas, la palabra de Dios, que quiere limpiarnos de esa condición en que nos encontramos conforme vamos creciendo en esto. En Proverbios, en su capítulo 3 hay una parte que dice así también la palabra de Dios. Está hablando Dios ahora en una exhortación que nos hace para cambiar y seguir su palabra, y eso lo llama él. Al seguirme en mi palabra, estás obedeciendo lo que digo. Y eso justamente es lo que dice estos versos del 5 al 8 del capítulo 3 de Proverbios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, está diciendo Dios al hombre, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Qué contundentes palabras. Aquí Salomón, que es el escritor de estas palabras, está hablándole a ese hombre de la calle natural que les decía, le está hablando acerca de ese Dios grande, bueno y poderoso, de ese Dios que conocemos a nosotros, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a los que ya estamos en Él transformó justamente nuestra vida. Todas estas palabras, estas enseñanzas que Salomón escribió con mucha sabiduría, y ahí es justamente donde nos empieza a ser dependientes de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, todopoderoso, dice, siempre hablamos. Cuando le dice Salomón a ese hombre, o a nosotros mismos, porque estamos en Cristo, es cierto, hemos venido al camino, pero estamos en un proceso de educación. Entonces, este hombre que estamos siendo transformado por la palabra de Dios, también nos está hablando a nosotros. Así que no nos sintamos todavía, como quien dice, muy beneficiados, porque estamos siendo, sí, bendecidos por Dios, por su palabra, para la nueva vida que tenemos en Cristo. Cuando dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, estoy leyendo justamente estos versos en las escrituras que es de Reina Valera. De repente tú tienes también otra edición, pero el pensamiento es el mismo, la enseñanza es la misma. La propia prudencia es nuestros propios caminos, nuestra propia instrucción que hemos recibido en el mundo.
Cuanto más profesionales somos, es decir, cuanto más leídos hemos sido en este mundo, nos hemos preparado tal vez en un estudio superior y muchos podemos tener de repente maestrías, lo que se llama PhD, es cuanto más hemos llenado ese corazón, esa mente, con cosas propias de ciencia o letras de esta tierra. Y eso nos da un conocimiento. Y eso también nos da un apoyo. Y ese apoyo está hablando aquí Salomón y está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría profesional que tienes. Ven a Jehová, fíate de él, ven a Dios, ven al Padre, ven a ese Dios que un día alguien te habló que se llama Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim. Tiene nombres nuestro Dios, que muchas veces no lo conocemos porque no hemos leído esas partes, ¿verdad? Y más aún sigue diciéndolo, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. El apóstol Pablo algo de esto hablaba cuando dijo que él había sido educado, instruido a los pies de Gamaliel, un filósofo de su época. Y él se sentía orgulloso de haber sido así instruido, elevado, vamos a decir, en sus pensamientos, en su sabiduría terrenal, profesional, humana. Pero cuando vino, dice, a conocer a Cristo, cuando, mejor dicho, Cristo le interceptó y le dijo, no me persigas un día, porque le perseguía creyendo que hacía el bien, ahí es donde él dijo, cuando ya le conoció ese Cristo de la vida, dijo que esa sabiduría humana, ese entendimiento que tú, amado hermano, hermana, o hombre o mujer de la tierra, que te creas una eminencia, el mismo Pablo reconocía, el mismo entendido en una sabiduría muy humana que tenía, dijo, lo tengo, ¿sabe como qué? Algo insignificante. Más aún todavía dijo, tengo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la sabiduría de Dios rompe con todo esquema natural del hombre. Y ahí es donde también dice en el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en todo lo que has, en lo que el mundo te ha dado, en lo que has adquirido, las instrucciones de este mundo. No seas sabio en esa propia opinión que el mundo. Teme ahora a ese Dios que vas conociéndolo, que vas entrando en su camino. Escúchalo, entiéndelo, trae a tu corazón. Por eso es las decisiones del corazón el título de este mensaje. Decide ahora por ese Cristo más sabio, que viene la sabiduría no terrenal de hombres, es falible, sino que es de arriba, de donde vendrá mi socorro, también decía David en un momento. Él sabía que su socorro no solamente de conocimiento y de enderezar sus caminos, sino también de darle una nueva vida, era justamente el conocimiento que venía del Dios de los cielos, está en la tierra. Por eso nosotros, por esa gracia que tuvo para nosotros, nuestro Dios, hoy podemos cantar este tipo de victoria, este tipo de pensamiento, este tipo de recostarnos en un Dios sabio para que nos su sabiduría. Y el verso 8 dice, justamente como una consecuencia, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amados hermanos, nosotros estamos en este grupo porque se hizo justamente un grupo para orar, para clamar a ese Dios bueno de lo alto que derrame ese alimento que necesitamos, porque dice que ese alimento va a ser como una medicina a nuestro cuerpo y también va a ser como un refrigerio a nuestro hueso. Y aquí empieza la sanidad. Nosotros podemos hacer 50,000 oraciones por un enfermo, porque también nos dice
en el libro o la epístola de Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, llame a los que están ya caminando bastante en el Señor y oren por el enfermo. Porque la fe del enfermo dice, o perdón, la fe del justo, del creyente, del anciano de días y del anciano por caminar en la palabra, le sanará al enfermo y si tuviera pecado le será perdonado. ¿Por quién? No por el orador que ha venido a ponerle las manos orando, sino por el que es el Dios sanador, el Dios liberador, el Dios fortalecedor. Ha venido y Él hace la obra, siendo nosotros un simple instrumento. Entonces esa egolatría que nos puede haber dado el mundo con nuestro conocimiento, que yo hago esto, que yo digo esto, que he hecho tal obra y que he hecho cual obra, eso se ríe el Señor y eso lo vamos a ver al final. Cómo se ríe con un salmo también, cuando Dios habla al hombre. Muy bien, vamos a recorrer un poco más las escrituras. ¿Qué nos dice por otro lado acerca de lo que necesitamos de Dios? Ahora voy a venir a Jeremías en su capítulo 17. El que quiera seguir esto lo puede seguir, puede anotar para que después haga un compendio y estudie más la palabra. Miren, esto se llama decisiones del corazón de un hombre. Pero para que tú decidas por este bien y por este nuevo enfoque de tu corazón, necesitas anotar ahí estas cosas para que te guíes, porque ya está todo trabajadito, como quien dice. Yo me beneficio. Cuando yo veo un mensaje a veces de cualquier predicador que tiene nombre, por algo tiene nombre, tomo en cuenta lo que está él diciendo de la escritura. Eso me va a ayudar. Así también les animo a contagiarse de ello. En el capítulo 17 de Jeremías, del profeta, Dios habla de esta manera. Lo voy a leer del 5 al 7. Hay una dualidad de cosas en su enseñanza de Jeremías. Miren lo que dice en su capítulo 5. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, así ha dicho ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí lo nombran con ese nombre. Jehová o Yahvé, Elohim o Adonai, lo mismo. Tiene nombre. Y vamos a familiarizarnos con su nombre también. En este verso 5 de Jeremías está hablando a través del profeta, ese Dios de los cielos, que dice, maldito el varón que confía en hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Quién es ese hombre? El que está confiando en el otro. Ahora aquí en el Perú recién, este domingo pasado, hemos estado en una actividad ciudadana, civil, en el que teníamos que designar justamente a hombres que nos gobiernen, a hombres que nos den decisiones de lo que ellos van a hacer para ver si nuestro país mejora. Y aunque las nubes son oscuras, negras, esperamos todavía en los hombres, no, dicen, porque no nos van a ayudar como quisiéramos y vamos viendo por la experiencia de más de 40 años que venimos teniendo gobiernos de esa índole, siempre con esperanza, la ciudadanía, un pueblo, el pueblo peruano, tú, yo y todos, amados hermanos. Por eso dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pone su confianza en su brazo, en su poder. Sin embargo, mira lo que salto al verso 7. Lo contrario, dice el Señor. Y bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Él. Ahora, pues, pero podemos decir,
Yo puedo confiar, ok, ahora tengo este conocimiento, voy a confiar en Dios. Pero ¿y qué hay? Estoy viendo en mi vida de realidad humana que tengo en este lugar que otro va a hacer los designios, las decisiones de lo que puede ser la bondad o la maldición de Dios. He ahí que tenemos necesidad y hambre sed y sed por eso de la palabra, para que en lo sucesivo no estemos confiados en tal o cual decisiones de grupos humanos, como son en este caso de política los partidos políticos, para que con la sabiduría de Dios podamos hacer mejores partidos políticos, para que con la confianza ahora en Dios se pueda gobernar una nación hacia grandes objetivos, de todo el bien de toda la gente, del que tiene y del que no tiene, del poderoso o del desvalido. Y ese es nuestro Cristo. Veamos algo más. ¿Qué nos dice Ezequiel? En la palabra de Dios tenemos la sabiduría que es tan grande que nos anima, que nos hace justamente nuevos hombres porque nos enseña nuevos caminos. Y esos caminos necesitan, dice, de una limpieza. Miren lo que dice ahora en su capítulo 36 Ezequías. Y estoy hablando todavía libros del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera he llegado al Nuevo Testamento. Y nos dice de esta manera. En el capítulo 36, el profeta Ezequías habla acerca de lo que van a escuchar. En el verso 25 en adelante dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia es el conocimiento de Dios. Eso de lo que les estaba hablando de Pablo, que cuando era eh, Saulo, se vanagloriaba en su conocimiento de lo que había tenido justamente con Gamaliel, el gran filósofo que lo instruyó. Pero cuando vino acá a Cristo Jesús, es lo mismo que él también diría, como cada uno de nosotros podemos estar diciendo, amados hermanos, amado pueblo peruano, amado mundo en general. Dios nos habla de esta manera al hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Cuál es tu ídolo? De repente es tu profesionalismo. Mucho sé escribir, sé hablar, sé manejarme. Soy muy hábil en carreras de autos, porque de repente eres un joven que agarra un, una competencia de automóviles donde hay grandes cosas. De repente eres un buen atleta que compite en las competencias de fútbol y que tu partido o que tu país, en este caso que representas a ese equipo de fútbol, sale como vencedor, sale campeón y eso te enorgullece. O de repente en tu oficina eres el primero, eso te enorgullece también y ese es tu Dios. O en tu casa de repente tienes un hijo muy bueno o muy malo, lo que sea, pero miras por sus ojos. O tú miras al mundo con orgullo de que tienes un hijo así. Un padre también puede ser un hijo. Tantas cosas nos podemos imaginar. Ponle ahí lo que tú estás pensando. Pero mira lo que dice. Estamos tan contaminados. La contaminación no hablamos cuando está contaminado, porque lo vamos a ver cuando Jesús dice eso, que la contaminación no está en lo que ingerimos, sino lo que está ya dentro de nosotros. Y aquí lo está diciendo nuevamente Dios a través del profeta. Está hablando de las inmundicias del hombre. Tal vez es bastante fuerte. Yo no soy inmundo, puede decir,
Cuando yo no conocía a Dios, un día me dijeron, tú habías sido hijo del diablo, eres hijo del diablo, si no estás con Dios. ¿Qué? Podía ser cualquier cosa, pero no hijo del diablo, no llegaba hasta ahí, decía. Y eso podía ser cierto, como es cierto para muchos, pero ahí está la maldad en el hombre. En algún lugar está, escondidito o a flor de piel. Esa es la reacción que venimos a tener nosotros, amados hermanos, en estas enseñanzas. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué quiere hacer nuestro Dios? Cambiar tu corazón de piedra, son sensible, carne que a veces siente la temperatura, mucho calor o mucho frío y reacciona el cuerpo, ¿verdad? Así también ese es en el ámbito espiritual. Así es el alma. El alma está a veces curtida de muchas cosas de maldad o de repente a medias, un poquito nomás, pero eso te... ¿Qué dice el profeta? Y dice también, y de todos vuestros ídolos nos limpiará. Como les decía, es tu ídolo, es lo que más te levanta en esta tierra. Si no te levanta Cristo, si no te levantan estas palabras, estás en una idolatría natural, humana, terrenal, diabólica. Eso dice la palabra, amados hermanos. Y para tener sanidad a veces tenemos que limpiar nuestra alma, porque ahí está escondido el mal. Sigue diciendo en su verso 26, y aquí viene una promesa de Dios. Yo te daré corazón nuevo, dice. Las decisiones del corazón es el motivo de esta enseñanza, es el título de esta enseñanza, las decisiones del corazón. Pero si mi corazón está caído, malo, enfermo, ¿qué decisión tomo? Por eso el Señor te está diciendo ahora, te daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ti, de vosotros, de todos ustedes, de mí, de todos los que estamos en esta tierra vivos, y quitaré de vuestra carne de corazón de piedra en tu carne, en tu humanidad. Te pondré, dice, un nuevo corazón que es ahora sensible, en ese corazón de piedra. Y te mantendré en ese corazón de carne ahora que va a ser sensible a mi palabra. Amados hermanos, seguimos en esa edificación día a día en Cristo Jesús. El 27 nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está. Sin el espíritu de Dios nosotros ya no podemos caminar como caminábamos en el mundo natural sin Cristo, porque hoy ha llegado un espíritu nuevo que es de lo alto. Es el complemento que necesitábamos en nuestra vida. Los griegos decían, como siempre todos lo sabemos, o el que no sabe, sabrá en este momento. Ellos decían, mente sana, en cuerpo sano, o mi cuerpo está sano porque mi mente está sana, porque no sabía más allá, su interior, su mundo interno y su mundo externo. Pero cuando venimos a las escrituras, a este Dios que nos está instruyendo con estas palabras, nos decía que hay algo más profundo que es el espíritu. Y aquí está justamente lo que Dios te dice ahora a ti, en este verso 17 de Ezequiel, en su capítulo 36, cuando te dice, pondré en ti mi espíritu, el Espíritu Santo, porque la palabra también nos enseña y nos dice que somos templo de ese espíritu, es decir, mi ser, mi cuerpo, ahora está llenándose del Espíritu Santo, y ya no del espíritu diabólico del mundo con que vinimos a esta tierra. Y andarás, dice, en mis estatutos. ¿Cuáles son los estatutos de Dios? Toda la palabra, desde el Génesis hasta el último verso del Apocalipsis. Ese es el estatuto de Dios.
Eso es tu nueva constitución humana, personal, de vida. Y si todos los hombres tenemos eso, eso será la constitución de una nación. Las naciones de grande poder de hoy empezaron siendo así, con los versos, con la sabiduría que está escrita acá. Lo tomaron a esto para empezar la vida de una nación y la vida de esos hombres estaba centrada, depositada en ese espíritu de él. Pero ¿por qué fuimos apartándonos, como nos dijo hace poco? ¿Por qué? Porque pondrá estos estatutos, dice, y que guardes estos preceptos y lo pongas también por obra, lo pongas en acción, no solamente en el conocimiento, sino lo pongas en acción con el entendimiento de esta palabra cuando se te presenta los problemas, las dificultades, las enfermedades, las dolencias y cuando viene el agresor contra ti con estas palabras, vengo a todo hombre, por más gigante, por más matón que fuera, el pequeño, por eso hubo un David que tumbó a Goliat, como ustedes saben. El verso 28 sigue diciendo, habitaréis, bueno, voy a leerlo conforme dice este lenguaje, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, tus antepasados, tu papá, tus abuelos, tus tatarabuelos, también escucharon seguramente de esta palabra. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ya no solamente le habla un hombre, le habla a los hombres, y los hombres forman pueblos, forman naciones. Y si la palabra de Dios, esta palabra escrita en esta constitución llamada Biblia, está en los hombres, una nación entonces será transformada. Y finalmente, y guardaré a todos, y les guardaré a todos, sacando esas inmundicias, y les y llamaré al trigo, es decir, al alimento, y lo multiplicaré, y no tendrán hambre, ya no habrá hambre. En nuestra nación hay mucha pobreza, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría del Dios que está cada día sobre nosotros queriendo darnos el alimento. Y el alimento empieza en este corazón, empieza en un corazón decidido a seguir primeramente a Cristo antes de tomar las decisiones en su propia prudencia, el hombre, en su propio conocimiento humano. Por eso es que el mismo Saulo fue transformado a un Pablo que cuando era salvo, Saulo era un perseguidor. ¿De quiénes? De los que tenían la sabiduría de Dios. Y se convirtió en un servidor de ese Dios cuando llegó la palabra a su corazón. Pero esa palabra llegó a su corazón con espíritu de Dios sobre él. Eso es lo que la palabra es letra, pero esa palabra con espíritu cambia, transforma. Vamos a otra parte. Y nos venimos ahora a Marcos. Ahora ya nos está hablando Jesús. Qué bueno es eso. No solamente, por eso es de que cuando el escritor de Hebreos dijo que cómo hablaba Dios al hombre, él decía, en los tiempos antiguos, Dios habló al hombre a través de los profetas, decía. Pero en estos últimos tiempos, dijo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos justamente hablando la palabra de Dios a través de Cristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo, que es el Cristo, del Padre Eterno, que es el Cristo, porque en Él está cifrada toda la imagen del Dios vivo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién lo representa a Él? El que está cerca de ti, Cristo Jesús con su Santo Espíritu. Y eso está aquí en esta palabra llamada la Holy Bible, como dicen los americanos, como dicen los inglaterros.
¿no? Pero nosotros decimos la Santa Biblia. En su capítulo 7 de Marcos, amados hermanos, Jesús está hablando a la gente, a su pueblo. Y dentro de ese pueblo estaban sus discípulos. Y aún los discípulos que estaban cerca de él, como nosotros estamos cerca de la palabra, también estamos edificándonos cada día más y más. Y a veces no comprendemos ciertas cosas. Y aún entonces los hombres de Dios, los que somos cristianos, erramos porque estamos creyendo que los chanchos vuelan. Perdonen por esa palabra y no me refiero a Porky, que es un candidato porque ahora está de moda. Me refiero a ese verso que dice así como una enseñanza. Estás creyendo que los chanchos vuelan, dice, cuando no estás muy mal, ¿no? Se refiere al animal que no vuela, que es tan pesado y es tan terrenal. Esa es una enseñanza humana, o decir un proverbio humano. Y aquí también estamos así, enseñándonos, estamos perfeccionándonos cada día. Y hablaba justamente de la contaminación. El mundo, ¿por qué se ha contaminado, amados hermanos? ¿No será porque justamente el primero en contaminarse fue con el pecado el hombre? Y el hombre debería de haber tenido la administración de la tierra en una dirección perfecta de Dios, pero vino el malogrador, como dice el diablo, y puso el mal y el hombre quiso ir al mal, porque es más fácil estar en el mal que estar en el bien. Es más fácil seguirle al diablo que seguirle a Cristo, porque con Cristo hay esfuerzo, pero un esfuerzo que tiene un buen pago, que tiene un buen designio, que tiene un buen fin. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece bueno en su humanidad, en su seguir al diablo, pero cuando sigues a Cristo es a la vida, lo dijo Jesús. Y siempre lo repito, y eso ya está en nosotros, pero no está en el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque está muerto, aunque esté muerto, vivirá, dice. Y hay muchos que estamos vivos humanamente, pero muertos espiritualmente. Aquí hablaba de una contaminación que los judíos tenían la costumbre de lavarse por todas las manos, porque consideraban que había que estar limpio, y si estás limpio de manos, porque todo tocas, está limpio lo que vas a ingerir, no te va a hacer daño, y es cierto. Pero cuando Jesús habla de la contaminación del hombre, no habla de las manos, no habla de la boca que va a ingresar el alimento natural que va al vientre. Él habla que ya hay una contaminación que estuvo puesta en el hombre. Lamentablemente, es desde el Edén. Y de ese corazón viene a hablar Jesús en esto de la contaminación. Para descontaminar el mundo, tenemos que cambiar la estructura del corazón del hombre. Que Jesús dice ahora es de esta manera. Porque no entre, dice en el verso 18, y les dijo él a sus discípulos ahora, también ustedes están sin entendimiento, porque ellos también por sus ojitos, seguramente lo miró Jesús y los vio que estaban medio desubicados. Eso es de entenderlo. Por eso les dice, también ustedes están sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar al hombre? Porque no entra en su corazón. Ahí está el corazón. Ese corazón es lo que nos interesa ahora a nosotros, los que compartimos palabra, que tengamos presente tu corazón, amado hermano. El corazón del hombre de este mundo necesita tener la luz que venga al corazón de nosotros. Y le dijo esto
Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Y qué sale del hombre? Palabras. O palabras de vida eterna o palabras de muerte. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora empieza. Aguántate, Catalina, como decimos. ¿Ah? Ahora empieza el Señor a decir algo interesante para cada uno de nosotros, empezando por mí que estoy hablando. Pero decía esto al hombre, lo que sale no contamina. Y en el 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mira eso, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están mis pensamientos? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Empieza con lo más grave, que es interno, que es personal. Después dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amados hermanos, si nosotros estamos en medio de todas estas expresiones dadas por el Señor, qué podemos decir de nuestra salud? ¿Qué podemos decir de nuestras fuerzas? ¿Qué pudiéramos decir de cómo caminar firmes en esta tierra o dando tumbos en esta tierra? He ahí las cosas, he ahí los problemas. Eso es que hemos hecho nosotros en un momento dado, eh, este, hemos hecho en un momento dado este grupo. Y este grupo viene para hacer oración por los desvalidos, por los que están cansados, por los dolidos, por los enfermos. Y Jesús lo dijo, yo he venido por los pobres, he venido por los enfermos, no por los sanos, porque hay algunos que están sanos, sí, pero ya después te voy a decir a ti que te sientes sano, ya te voy a decir también qué te falta. Eso no lo dijo en ese momento. Pero todo hombre sin Cristo, sin Dios, está desvalido de algo. Y entonces, cuando te habla de ello, así estamos nosotros. Y hemos venido, como les decía, a un grupo que es para los que están como si vinieran a un hospital. Pero, amados hermanos, la mente de Dios, la mente de Cristo, es cierto, tienes que venir primero a un nosocomio donde te tienen que curar, donde tienes que tener un proceso de cura, porque necesitamos estar curados por la palabra de Dios. Pero no queremos quedarnos en el nosocomio, ¿verdad? De ninguna manera, porque si no, permanentemente, si estamos en un hospital, si vamos a estar orando por los que vienen, nuestra lista de hombres y mujeres que están para orar se incrementan cada día más. Y debería ser todo lo contrario, que salgan los sanos y pocos sean los enfermos que entran. Esa es la realidad. Y no hemos pensado eso, y si lo hemos pensado, no lo estamos activando. Pero tenemos que pensar en eso. Más deberían ser los que en este grupo, en esa lista que tenemos, que nuestra hermana Milva siempre lo lee. Debería ser cada día menos, porque entonces yo diría, está actuando el Dios de la vida en el corazón del hombre. Pero están viniendo más y se acrecienta eso. Por eso hay que depurar, hay que limpiar con hisopo, como decía la palabra del profeta o el salmista. Hay que depurar ese corazón para que más sean los sanos que los enfermos. Estamos en un campamento. En ese campamento hay una tienda que tiene una cruz roja en su techo para que lo miren hasta de lo alto. Y ahí están los enfermos, los heridos, porque estamos en guerra también, entre la luz y las tinieblas. Eso lo hemos hablado muchas veces. Que salgan ya los heridos para que se vayan. ¿A dónde? Nuevamente, ya no al cuartel de entrenamiento, sino para que se vayan a la batalla, porque ahí está la conflagración.
Y para eso necesitas estar bien fortalecido, bien nutrido, bien fortificado en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso, ahora la palabra nos dice, y Cristo te habla, a ti, a mí y a todo el mundo. ¿Quién nos habla? En el Evangelio de Juan, amados hermanos, en su capítulo 7, nos empieza a hablar Cristo de múltiples maneras. Y lo que voy a compartirle en este capítulo 7, los versos del 37 al 39, es justamente ese Cristo hablándote a ti, que tienes que salir de esa tienda hospitalaria a a un frente de lucha como un verdadero soldado de Cristo, pero no cualquier soldado, como un verdadero oficial. Si pudiera ser de capitán mayor o comandante hacia arriba, mejor, porque estás mejor preparado. Si hablamos de los niveles de instrucción, del, de los grados militares. Y ahí nos habla Cristo. Cristo directamente hoy te habla. ¿Y qué dice? Ríos de agua viva, dice ahí. El verso 37 al 39 dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el último día de la fiesta, ¿qué fiesta era donde Jesús estaba? Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, que se fue a Jerusalén a pasar esa fiesta, sabiendo que le estaban persiguiendo, que le estaban buscando tres pies al gato, como dice, para tomarlo preso, porque justamente él estaba hablando palabras de vida eterna en contra de mucho de la ley que había desde Moisés. Y decían, este está malogrando, como Saulo que decía, estos del camino están malogrando justamente la ley que Dios nos ha puesto. Y por este Cristo que habló aquí en la tierra y Saulo no aparecía todavía en la palestra, estaba hablando el Cristo y les decía, en esa fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, digo rápidamente, era la fiesta en que Moisés se iba a tener que hablarle y tocarle a la roca para que salgan ríos de agua viva, donde el pueblo de Israel estaba sediento en un momento dado que se morían de sed y no había agua. Y se fueron a reclamarle. Y él airado se fue y dijo, tanto, no sé qué voy a hacer con ustedes. Estoy diciendo en mis propias palabras a un Moisés, que qué habrá dicho. Pero si yo fuera él, estaría así diciendo, vengan acá porque ya Dios le había dado la instrucción, toca la peña, que representa a él, al que está hablando ahora. Ellos lo hacían como un símbolo que había sido en ese momento. Él era esa piedra. Por eso él les dice ahora, alzando la voz en medio de ese auditorio, en medio de ese templo donde estaban todos de fiesta, el último día, como quien dice el día de gala, que se iban bien vestiditos de repente porque era fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí, pero esto me emociona. El que cree en mí, dijo, como dice la escritura, toda la escritura habla de él, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que debe correr de ti, amado hermano. De ti, hombre, quien quiera que seas, conócele a Jesús, porque Él es tu Salvador, Él es tu liberador, Él es el que te da sabiduría y te saca de tu postración. Esto dijo Él en el verso 39. El espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Él estaba profetizando ahí en ese lugar
Estaba profetizando el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo en ese lugar alto, donde todos fueron llenos del Espíritu. Y el Espíritu de ese día se quedó, está contigo, conmigo, que venimos a la palabra. Y se irá junto con cuando nos lleve a Cristo nuevamente. Y la tierra quedará descuadrada, sin el Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Has creído en Cristo? ¿Quieres seguirle? Creer, amados hermanos, no es conocer, ahora que sé cómo eres, ya te sigo. No, creer es sin saber cómo es, pero hay una esperanza. Hay algo en tu corazón, en esa decisión que tomas de decir, no sé mucho de ti, Señor, pero lo poco que ha llegado a mi corazón, sé que es algo bueno. Y tú me enseñarás, y tú me dirás las cosas buenas, porque has llegado a convencer mi corazón y no lo convenzo por mí mismo, sino que tú le has tocado. Yo no sé cómo tú has entrado en el camino del Señor, amado hermano, pero lo único que sé es que el día que entró Él en tu corazón, algo pasó en ti que tú no podías controlarlo. Ese es el espíritu del Dios viviente. Como pudiera haber sido un espíritu maligno también, pero el maligno te daba miedo. El espíritu de Dios, cuando está contigo, el Espíritu Santo, no sabes qué hacer, pero son cosas buenas. Es un gozo, es algo que por más que llores, es un lloro de gracia en cada uno de nosotros. Por eso Él dijo aquí, pues aún no había venido ese espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado, dice, para ir a la cruz. Amados hermanos, me estoy pasando, creo, de la hora, pero no puedo dejar de animarme y animarles y de extender mi emoción en Cristo Jesús cuando Él llega a nuestra vida. Voy a hacer una oración. Amado Dios, amado Padre, tú enviaste a este Jesús de la vida y a ese Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros. No quiero extender y esta oración está dicho en todo lo que está hablado hoy de ti, Señor. Y eso que por la hora que nos va ganando, no lo extiendo a la nación entera, Señor, porque ese Dios que hoy está en tu corazón, amado hermano, también le habla a un pueblo, cuando en el Salmo número 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto ya le habla a un pueblo como el nuestro y a los pueblos del mundo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas, cuando le trajeron a la cruz. Y termina esto diciendo de esto, el que mora en los cielos se reirá. Por eso muchas veces, a veces los otros hermanos, parece una especie de soberbia, pero no. Lo que pasa es que nos reímos a veces cuando vemos que alguien habla como si tuviera la solución a un problema grande y poderoso cuando está caído también, igual que los demás. El que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Le hablaba a su pueblo. Ahora te habla a ti en el pueblo que tú quieras, donde estés y cuál sea tu pueblo, cuál sea tu nación. Gracias, amado Padre, por este tiempo que hablas tu palabra de esta manera y me haces un instrumento tan solo de nombre Jesús. Amén, amados hermanos. Amén.